Este 6 de julio, a partir de las 7 de la noche, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, debate del partido Movimiento Libertario, con los precandidatos Natalia Díaz y Otto Guevara. Véalo por Extra TV. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Rincón Taurino se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Un espacio dedicado al arte taurino y equino. Entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Solo por Extra TV, el canal del pueblo. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde. Solo aquí, por Extra TV. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política. Qué gusto que nos acompañe cada mañana, señores. Recuerde que si usted va a salir de su hogar, no se pierde nada. Usted puede ahí en su vehículo, a través de el radio, buscar la frecuencia 780 AM y seguirnos a través de Radio América, o en digital a través de Radio América HD. El reprise del programa les recordamos siempre a las 11 de la noche. Hoy nos corresponde hacer análisis de coyuntura y nos acompaña el analista y politólogo el día de hoy, el señor Daniel Calvo. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días, Isabel. Fue un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. No, muchísimas gracias, don Daniel. Una de las cosas más relevantes de la semana, haciendo un poquito de análisis, es ahora el 9 de julio, o sea, este fin de semana, está la convención del PAC. ¿Cómo se visualiza? ¿Cuáles son las cosas a favor, las cosas en contra? ¿Qué tenemos en debilidades y fortalezas en esta convención y en sus candidatos? Bueno, me parece que lo que estamos viendo en el PAC es que de a poco los candidatos han empezado a desmarcarse. Yo creo que ya hemos podido visualizar en los últimos días cómo el propio Welmer Ramos ha hecho pues algunas críticas respecto a la labor de gobierno. Eso me parece interesante porque los dos candidatos plantean dos tipos de defensa. Uno, en el primer caso, es una persona como Carlos Alvarado, que ha sido, o que se visualiza al menos como la carta del continuismo
una persona muchísimo más afín a lo que es la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, o el propio Luis Guillermo Solís, y un Welmer Ramos que la gente pues lo identifica muchísimo más con los principios fundacionales del partido, esa bandera ética que ha sido pues la carta de presentación en las primeras campañas del Partido Acción Ciudadana, y que creo que de a poco pues empiezan a tener esos roces interesantes, ese tipo de diferenciaciones que son normales en ese tipo de campaña, justamente pues previendo afinar o realizar sus ajustes finales de cara a lo que va a ser esta convención del próximo domingo 9 de julio. Si nosotros en este momento pensáramos o analizáramos un poquitito digamos, las diferencias entre ellos. Ok, usted dice, don Carlos, muy cerca de la vicepresidenta Ana Elena Chacón, muy cerca del señor Luis Guillermo Solís, se enfoca más en ese continuismo. Pero vemos también un Welmer, como usted lo presenta, que se va más hacia las raíces, hacia los fundadores del partido, un poquito más cercano a esos orígenes PAC. ¿A quién beneficia o qué beneficia más? Porque algunos podrían decir que don Welmer se escuchó de que en el caso de don Otón Solís iba a apoyar a quien criticara el gobierno, básicamente. Y sale don Welmer automáticamente criticando al gobierno como tal. Se podría decir en este caso que es el señor Welmer Ramos una ficha del señor Otón Solís. Se podría decir que en esa línea en la que va es una forma de aprovechar la circunstancia o la coyuntura que se da en el caso del señor Alvarado, continuar enfocado en las obras propias de esta administración, que no es un pecado, no es un delito, señores, todos lo han hecho aquí. Aquí ninguno puede señalar ni decir, es que no, todos lo han hecho. De hecho, muchas de las cosas que en su momento el PAC criticaba, hoy se ven a todas luces realizadas porque, como bien lo dijo el presidente, una cosa era verla venir y otra bailar con ella. Ayúdenos un poquitito a entender en qué se beneficia y en qué no, cómo podríamos visualizar este tipo de aprovechamiento de ideas o de circunstancias políticas. Los dos precandidatos del PAC presentan la dificultad de que tienen que desmarcarse de un gobierno del que han sido parte. Recordemos que Welmer Ramos ha sido pues ministro de Economía y en el caso de Carlos Alvarado pues ocupó la presidencia de Limas y posteriormente el Ministerio de Trabajo. También cuentan con el agravante de que ya es un partido que no solo puede hacer su plan político mediante la crítica, ya les ha correspondido por primera vez ser gobierno. Ya se encuentran una dificultad donde, como usted bien lo ha mencionado, ya el propio Luis Guillermo Solís dijo que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y entonces lo que enfrentamos y lo que me decís es que si tal vez son fichas, yo no sé si podrán ser fichas de una determinada figura o no. Lo que sí es cierto es que representan, me parece a mí, cuadros distintos dentro de las bases. Yo creo que Carlos Alvarado, en una de las principales diferencias, es que su plan político se basa en la articulación de actores, en el tema de la política social, que ha sido pues algo que le ha intentado coordinar él, tanto en su paso por el IMAS o como por el Ministerio de Trabajo, mientras que Welmer Ramos lo que enfrenta es el tema de toda una visión económica respecto a que el crecimiento es el tema al que más hay que prestarle atención, y que esto, aunado a temas como facilidad de créditos, recordemos que le correspondió coordinar el tema de banca para el desarrollo, etcétera, es lo que le permitiría a Costa Rica pues salir avante y enfrentar, digamos, todos estos procesos de Costa Rica. Recordemos, tiene una situación fiscal muy, pero muy convulsa y difícil, y entonces uno empieza a ver ahí pequeños matices. Otro, por ejemplo, es el tema de las críticas que bien han mencionado y que yo pues intentaba presentar a inicios del programa. Y en este aspecto me parece es que han existido ya varios cuestionamientos a Carlos Alvarado. Recordemos que inclusive el diputado Ronnie Monge ha presentado una acción de beligerancia con el tema del Tribunal Supremo. Inclusive se han mencionado ya varios funcionarios, no solo el caso de Guillermo Santana, que inclusive le ha costado su cargo en la junta directiva del ICE posterior a su salida en el tema de Incofer, y todos esos temas van generando ruido. En la prensa generalmente se está viendo que sale una noticia que Carlos Alvarado, en el plenario se habla mucho de Carlos Alvarado, y aunque eso también pudiera ser un error, porque en política lo que se dice es que lo importante es que hablen de uno, más allá de que sea bien o mal, lo cierto es que este tipo de ataques pues no podrían estar gustando a algunos partidarios del PAC, que recordemos han sido pues muy rigurosos. Justamente esa ala
más cercana o más rigurosa, como lo decía, al tema ético y pudieran llegar a ocasionar, pues yo no sé si alguna repercusión de un grado importante con miras a este domingo de julio, pero sí a ocasionar cierto ruido e inclusive malestar dentro de la prensa e inclusive ya generar dificultad por este tipo de antecedentes posterior al próximo domingo 9 de julio, porque recordemos que el domingo 9 de julio tenemos una convención donde estarán, pues será importante lo que vayan a decidir los partidarios, porque al menos en el caso del PAC uno no visualiza a personas de otras fuerzas políticas votando por ellas, además de que tiene una naturaleza quizá un poco distinta, siempre ha sido un poco más cerrada, aunque ahora intenta abrirse. Pero sí, quien vaya a resultar candidato electo ese domingo de julio. Intenta abrirse, pero dice, señores, vengan a votar solo los del PAC. Bueno, eso es todo un tema, pero yo creo que en el tema de los asuntos partidarios, siempre lo que se buscará es que sean sus bases. Inclusive, digamos, para mencionar un tema que a mí me ha llamado poderosamente la atención y lo he conversado pues con algunos amigos que te acompañan acá en el programa, que siempre pues compartimos comentarios entre colegas. Y es que Welmer Ramos ha hecho algo que me parece que podría ser muy ganancioso para el PAC. Y es que recordemos que el Partido Acción Ciudadana es un partido que generalmente o históricamente se ha concentrado en el gran área metropolitana. Vemos a Welmer Ramos, quizá por sus raíces, de que empieza a hacer campaña en lugares donde el PAC quizá no era natural o quizá no era tradicional. Y eso teniendo en cuenta de que estamos hablando de que es una convención no tan abierta y que enfrentará también las mismas dificultades que encontró la del Partido Unidad Social Cristiana, donde no todos los centros de votación se abrirán y eso generará algún grado de dificultad para movilizar simpatizantes, podría arrojarnos que Welmer Ramos pueda cosechar un importante porcentaje de votos fuera del gran área metropolitana, siendo una ganancia importante para el Partido Acción Ciudadana y también siendo, yo creo que un panorama o un escenario que a inicios del mismo propio Carlos Alvarado o la misma organización del PAC quizá no visualizaba con tanta importancia al inicio de esta justa que culminará el próximo domingo. Quizás aclarar un poquito el por qué al expresidente ejecutivo del INCOFER le cuesta su puesto en la junta directiva del ICE. Él asiste a una cena que organiza el precandidato del PAC, el señor Carlos Alvarado, pero algunos dicen, no hay ningún delito. ¿Por qué? Porque todavía no ingresaba, no asumía su puesto, ¿verdad? Sin embargo, automáticamente le dicen, no señor, legal y políticamente hablando, ¿por qué es incorrecta la actitud? Para que todos los televidentes comprendan por qué se cuestiona y por qué es incorrecta ese tipo de participaciones en la política, que es una de las cosas que mucho critica don Vladimir de la Cruz. Luis Guillermo Solís lo que ha intentado en términos populares es curarse en salud. Yo creo que si bien desde el punto de vista legal no se ha hecho pues ninguna infracción, yo creo que el nombramiento de don Guillermo Santana me parece que empezaba a partir del 3. Del 3, o sea, el día de hoy, el lunes. Y si bien él ya pues había renunciado, había salido del tema de INCOFER, ya se empieza a visualizar, y yo creo que es justamente lo que hemos venido mencionando, ese tipo de ruidos sobre Carlos Alvarado se vienen acumulando. Yo creo que ya hemos escuchado. ¿Le favorece, lo opaca, le disminuye? Pues tendremos que verlo. Uno pudiera pensar al inicio que como venimos diciendo, esta acumulación de ruido innecesario, si bien tal vez no lo pueda llegar a afectar en organización, en el voto duro, que es lo que se va a manifestar pues en esta próxima convención del 9 de julio, posterior a ella, donde ya tenga que enfrentar y demás, se van sumando los ataques. Y quienes hemos estado pues en algún momento en política, nos hemos dado cuenta que yo me imagino que ya otros precandidatos deben tener una serie de recortes, una serie de temas respecto a ese candidato, para que van recolectando, para que en la posterior justamente a esta convención pues puedan ser utilizados como armas políticas en la campaña política que ya prácticamente estamos y que se nos avecina de manera oficial el próximo Se ha convertido entonces el precandidato Carlos Alvarado digamos que en el precandidato a vencer. Es tan fuerte, tiene tanto alrededor para que sea el hombre a vencer, porque pareciera ser con las cosas que dice, que es como donde están enfocadas todas las baterías de ataque al señor Carlos Alvarado. Entonces, ¿es por eso o es porque efectivamente se están cometiendo errores alrededor de sus movimientos en la campaña para la convención? Creo que los dos factores. En política siempre se dice que uno nunca tiene que llegar a legitimar o a darle tanta importancia al enemigo. Yo creo que algunas fuerzas han pecado
justamente en este tema. Lo han puesto en la palestra mediática y pública, donde personas quizás no llegaban a conocerlo, pero ahora justamente se llegan a interesar quién es esa persona a la que constantemente se está atacando, por ejemplo. Pero también yo creo que ya hay una serie de temas que quizá no se han manejado de la mejor manera a lo interno de gobierno, quizá no se ha sido del todo prudente, y empiezan justamente a ocasionar pues todo este tipo de escándalos, de pequeñas cosas que además debemos recordar, como estamos en año electoral y en la Asamblea Legislativa, un temita muy pequeño pues se empieza a convertir en algo muy pero muy grande. Yo creo que hoy muy probablemente también escucharemos en el plenario legislativo alguna intervención respecto al tema de la salida de Guillermo Santana, y se intentarán pues buscar temas de lo que ha sido la gestión de gobierno, de la que han sido parte los dos candidatos del PAC, pero de la que sobre todo con su discurso y inclusive con sus spots ha intentado pues darle un poco más de defensa el precandidato Carlos Alvarado. ¿Beneficia esto a Welmer Ramos? ¿Le permite ir más, como dicen popularmente, calladito por ahí haciendo lo suyo sin que haya tanto ruido alrededor de él? ¿Eso beneficia a Welmer Ramos? En gran medida me parece que sí. Yo creo que Welmer Ramos, quienes seguimos pues prácticamente el tema pues mediático y político semana a semana, yo creo que muy poca gente hace unos 2 meses pues podía visualizar algún grado de aceptación importante por parte de Welmer Ramos. Me parece que ha venido sorprendiendo. Yo creo que en el tema de los debates que ya hemos pues venido visualizando algunos de ellos, se ha desenvuelto de una buena manera, ha venido posicionando algún grado de temas, ha venido sumando, por ejemplo, todo el tema de adhesiones, que inclusive algunos alcaldes ya se han manifestado públicamente con él, algunos diputados inclusive ya también lo han dicho. Y lo que te venía comentando, que es un tema que a mí me interesaría muchísimo que podamos ver quizá el 13, 14 de julio, ver la distribución geográfica de este voto de la convención. Yo creo que Welmer Ramos ha venido posicionando temas muy ajenos al gran área metropolitana. El tema del Banca para el Desarrollo es un tema del agro, que es un tema que ha sido abandonado pues en recientes administraciones, o que no se le ha brindado pues la importancia del caso, y que yo creo que él ha venido posicionando que con crédito y con algún tipo de facilidades pues el sistema, todo el tema del agro pues puede retomar una importancia en el Estado. Eso se presta para el debate y eso lo podemos ver quizá más adelante. Pero si él logra que esa propuesta se convierta en movilizadora, justamente en las regiones fuera de la gran área central, pues podría dar una importante sorpresa, y como bien lo has acotado, trabajando pues a poquito, de manera callada y demás, yo no descarto que pudiera dar una sorpresa. Hoy me atrevo a decir que la contienda del PAC se encuentra muy cerrada, más de lo que muchos imaginamos meses atrás, donde me parece Carlos Alvarado pues partía justamente como un favorito y como el rival a vencer, pero de a poco, quizá por toda esta serie de elementos que hemos venido hablando a lo largo del programa, que se han venido pues sumando, acumulando, ya hoy hace que todo el panorama sea muchísimo más reñido. Una de las cosas que se ha mencionado y que en esto quiero reiterar, y que el señor Carlos Alvarado ha sido muy directo, no han dado con rodeos. El hombre ha dicho: señores, esta es mi posición y no tengo ningún problema en decirlo, que es en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema de fecundación in vitro, el tema de la pastilla, la famosa pastilla para el día después, y cosas de este tipo que él ha sido muy claro en decir: yo no tengo problema y yo literalmente estoy a favor y acuerdo con esto y punto. En un país como el nuestro, donde todavía hay un factor, un porcentaje bastante amplio de personas que de una u otra forma no comulgan con esta situación, no en una situación, el tema de los derechos, de la igualdad, de las, como algunos lo llaman, de las minorías que ya no son tan minorías. ¿Cuánto afecta o cuánto disminuye según usted, señor Daniel Calvo? Hacemos una pausa y venimos.
Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Este 6 de julio, a partir de las 7 de la noche, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, debate del partido Movimiento Libertario, con los precandidatos Natalia Díaz y Otto Guevara. Véalo por Extra TV. Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoye al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas. Tiempo extra, véalo por Extra TV. Desde este domingo 4 de junio a las 10 de la mañana, te invitamos a disfrutar de la televisión de una forma diferente. Tertulia, análisis, crítica directa y sin tapujos, invitados especiales, concursos y mucho más. Bitácora, con Fernando López Fallas, Caifás y Jeremy Alvarado Jiménez, aquí en Extra TV 42. Bitácora, haciendo televisión inteligente. Gracias por continuar con nosotros en Tribuna Política. Y don Daniel Calvo responde a la pregunta. Esas áreas que en alguna medida todavía en Costa Rica no existe esa apertura como tal, todavía influyen otras cosas, ¿hasta dónde es positivo y hasta dónde no? Aunque reconozco la valentía, porque algunos podrían decir cálculo político o no sé qué tan positivo ni qué tan negativo, por eso se lo pregunto a usted como experto en la materia, pero hasta dónde esto puede beneficiar y hasta dónde puede afectar. La valentía sin duda es de reconocer. Yo creo que también pasa por el tema de diferenciarse. Sí, se reconoce. Que lo hemos hablado justamente pues al inicio del programa. Pero me parece que puede ser un error porque dentro de todos los partidos hay gente conservadora. Yo creo que muchas veces hay un juicio de los costarricenses de que todos los conservadores se encuentran en X o Y partido. Eso no necesariamente es así. Yo creo que entre todas las corrientes existirán, y yo creo que podemos recordar, por ejemplo, exdiputados del Partido Acción Ciudadana con posiciones muy conservadoras, como por ejemplo el caso del diputado Manrique Oviedo, inclusive una diputada como Janet Ruiz, que era quizá un poco más conservadora, algunos otros diputados que habría que hacer un repaso. Pero el tema de que Carlos Alvarado pues asuma esta decisión en un proceso donde quizá él sigue pensando que el Partido Acción Ciudadana es justamente el gran área metropolitana, esa población con un alto nivel de estudios, quizá un poco muchísimo más tolerante, y descuida lo que el Partido Acción Ciudadana tal vez no ha sido históricamente, y que por eso yo sigo insistiendo que Welmer Ramos me parece llama la atención en este caso, al centrarse en el área rural. Estos temas sin duda son, yo creo que de debate en área rural y en algunas otras zonas, donde lo convertábamos pues inclusive en la pausa, donde los sacerdotes siguen generando polémica, como el caso de Zarcero, donde son temas de debate pues de comunal e importantísimo que pueden llegar a marcar la pauta en el tema. Recordemos que en Costa Rica el poder de la iglesia
a pesar de que puede existir un malestar y unas corrientes sobre el Estado laico, sigue siendo muy, pero muy fuerte. Eso es un tema de realismo que me parece que se llega a ver. No hay quizá un cálculo político de parte de Carlos Alvarado y quizá pues esto pueda llegar a tener una repercusión. Yéndonos al bando contrario, si hay un tema, digamos, de que cada candidato tiene que jugar pues prácticamente a ser de equilibrista, tener una postura que pueda llegar a quedar bien con un sector, pero a la vez con otra. Y así es un tema que inclusive, digamos, en el caso de Welmer, a mí me llama particularmente la atención, como por ejemplo, pues uno puede ver implícito el respaldo de un candidato como Otón Solís, y por otra parte también puede ver el respaldo implícito también de diputados como Henry Mora o Víctor Morales Zapata, que son completamente contrarios a la figura de Otón Solís. Uno dice, ¿cómo uno hace para quedar bien? O sea, pues como dirían nuestros abuelos, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, decían los abuelos antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen en política para jugar eso? Bueno, de momento yo creo que algunos lo están intentando. Diría que de alguna manera lo están logrando, pero eso sin duda se les dificultará en el tema de que venga una elección nacional. Ya le decía, yo creo que el caso de Carlos Alvarado es que sigue apuntando que el Partido Acción Ciudadana todavía es un público muy segmentado, muy específico del gran área metropolitana, concentrado con un tipo de educación, generalmente también con una fuerte base en la academia. Recordemos que prácticamente es un partido que se funda en la Universidad de Costa Rica y que tiene pues una amplia influencia de ahí, donde el tema del pensamiento pues escapa también a lo que puede ser esquemas de razonamiento fuera del gran área metropolitana, y eso es un tema que, te digo, me parece de los más relevantes a observar en esta contienda, tanto dentro de este proceso como con miras a una elección nacional, porque si el Partido Acción Ciudadana logra acrecentar bases de dirigencia fuera del gran área metropolitana, pues podría dar una sorpresa. Recordemos que inclusive Luis Guillermo Solís, aunque gana pues abultadamente, su grosor y su importancia, su núcleo, es justamente el gran área metropolitana. Y si uno revisa pues el tema de las elecciones municipales, ve que el PAC pues prácticamente en esas zonas no tiene ningún grado de representación, de dirigencia. Y yo creo que posicionando diferentes temas, como hemos venido hablando, el tema del agro, de facilidad de crédito, etcétera, y manteniendo ciertas posturas que tal vez no vayan a ser tan populares por esas zonas, pues puede ir sumando de a poquito dirigencia donde tradicionalmente no la ha tenido, y por qué no dar una sorpresa en este proceso interno, y por qué no pues dar una distribución geográfica del voto en una elección nacional muy distinta a la de otros años. Su conclusión entonces en torno al PAC y la convención es de que está sumamente cerrado y de que cualquier cosa puede pasar el domingo. Parece que sí, a olfato uno podría decir que era un proceso donde Carlos Alvarado pues de que no está tan seguro, partía como un favorito, pero que me parece esa brecha se ha venido acortando. Yo creo que ya uno empieza a ver manifestaciones, al menos públicas y demás, relacionadas al caso Welmer Ramos, pero donde se tendrá que demostrar que la dirigencia de base, que es la fundamental en un proceso de una convención interna, pues pueda llegar a generar movilización e inclinar la balanza hacia uno o hacia otro. Pero hoy me parece que es muy, pero muy reñida. Que ninguno puede decir que gana de manera contundente, arrasando. Bueno, y lo han dicho. Me parece que hace unos cuantos días, hace unos 3 días, leí a Welmer Ramos que dice que él va a ganar abultadamente. Yo creo que uno podría ser un poco más prudente o reservado, o inclusive puede estar viendo líneas de acción que tal vez no son visibles pues para todos nosotros. En el caso de Carlos Alvarado no son los menos los que están con él, en realidad con Carlos Alvarado son los más. Pues para todos nosotros. En alguna medida y lo que hablamos es, yo creo que hay un respaldo más, digamos, de gobierno, de dirigencia que respaldó a Luis Guillermo Solís, inclusive que podría llegar a mostrar una versión de un Partido de Acción Ciudadana muchísimo más abierta, donde sí se podrían venir a sumar ahí, donde inclusive los hemos visto en debates anteriores, los reclamos dentro de la estructura del Partido Acción Ciudadana por sumar a ministros que ellos dicen que no son ministros PAC, que es algo que uno le llama a la administración, y que ha sido la aclaración a este respecto, de ministros que han venido pues justamente de otras filas u otras agrupaciones, como principalmente el PUSC, donde uno también pues visualiza pues grandes figuras, al menos en este gabinete, y recordando también temas
que han sido y que todavía generan roncha a lo interno de este gobierno. Uno, por ejemplo, y que yo creo que es todavía una herida que perdura desde hace 10 años con la discusión del Tratado de Libre Comercio, donde existe gran parte de dirigencia, inclusive los precandidatos ya se han manifestado en contra de seguir firmando nuevos tratados de libre comercio. Y tenemos aquí en el gabinete figuras como Alexander Mora, que más bien andan intentando buscar acuerdos, como por mencionar solo uno, en la Alianza para el Pacífico, ¿verdad? Que yo creo que el gobierno sí ha mostrado una posición ambivalente, poco definida, intentando postergar lo que llamamos pateando la bola hacia adelante, porque son temas que justamente a lo interno del Partido Acción Ciudadana todavía generan división, generan roncha, generan polémica y serán puntos pues que sin duda perseguirán a quien vaya a resultar como ganador en el próximo domingo. Don Daniel, pasemos la página. Trasladémonos un momentito al tema Movimiento Libertario, que es la convención que sigue después de la del PAC, después del domingo, viene la convención del Movimiento Libertario. Invitarle, y quiero hacer aquí un paréntesis para invitarle cordialmente para que usted el jueves a las 7 de la noche esté aquí, por favor, a través de Extra TV, Canal 42, observando el debate del partido Movimiento Libertario. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque quisiera detenernos un momentito en el tema del movimiento libertario, no solo previo a este debate, sino que ya viene la convención, porque está una semana una convención de la otra, sino a este ruido que hay alrededor y que pareciera ser que en la historia del movimiento libertario, hasta ahorita se dice que el señor Otto Guevara siente pasos de gigante detrás. Se ve, por ejemplo, el famoso audio que han presentado los taxistas, donde se solicita la participación de ciertos grupos. ¿Qué es lo que hay? Y Otto muy hábilmente diciendo, si doña Natalia no gana, yo me la llevo de vicepresidenta porque es muy buena. Hagamos un balance sobre el movimiento libertario, por favor. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo se prevé esa convención? ¿Cómo ve usted esos poderes entre Natalia Díaz y el señor Otto Guevara? Lo que sucede en el movimiento libertario me parece de lo más interesante. Yo creo que pocos nos imaginamos a qué es el movimiento libertario sin la figura de Otto Guevara, porque tradicionalmente me parece que es la quinta campaña a la que él aspira a ser candidato presidencial. Y del partido Movimiento Libertario, de lograr que otra persona, otra figura, pues pueda encabezar a esta agrupación en un proceso electoral, ya sería sorpresivo. Y también hay que preguntarnos realmente qué es lo más fuerte ahí, si la agrupación o la figura de Otto Guevara. Eso es un tema que me parece es relevante y tendrá que llegar a definirse acá. Por otra parte, nos vamos al tema de lo que es un proceso o una convención interna. En este caso va a ser una asamblea, es un proceso muchísimo más cerrado, muchísimo más pequeño, donde solo votarán pues algún grado de dirigentes. Y yo creo que la gente, inclusive para quienes nos escuchan y nos están observando en este momento, es importante que tengan, digamos, como una variable de análisis, que la figura del papá de Natalia Díaz, el doctor Díaz, es una persona que tiene un manejo de dirigencia muy, pero muy importante dentro de la provincia de San José. Es una persona que yo creo que aglutina parte importante de lo que es el movimiento libertario. No es casual que su esposa, la exdiputada doña Damaris Quintana, fuera diputada, que repitiera ahora pues en Natalia Díaz, lo que te demuestra justamente ese manejo, que siempre había estado al menos del lado de Otto Guevara, pero bueno, las circunstancias cambian campaña a campaña, y Otto tendrá justamente que enfrentarse a eso. Los aires de renovación, yo creo que es un tema que tiene una influencia y un poder cada día más grande, no solo dentro del movimiento libertario. Yo creo que todos nos gustaría ver dentro de los partidos políticos caras nuevas, caras jóvenes, e inclusive el tema mujer, que cada día pues adquiere una mayor relevancia, y que creo que por lo menos de momento, yo creo que Natalia Díaz casi que sería la única candidata a la presidencia. Si ella gana, es la única, sería la única. Sí, uno no lo ve en otras fuerzas. Habrá que ver pues que pueda llegar de partidos un poco más pequeños o de ahí, pero que no son tal vez de una importancia mediática tan grande como sí lo ha sido el movimiento libertario. También es visualizar el contexto que hoy vive el movimiento libertario. Recordemos que viene de ser una fracción legislativa muy grande, lo que lo fue en la administración pasada, que
implicó justamente una reducción muy fuerte de pasar, me parece, que de 9 curules a prácticamente 4, inclusive ahora son 3, porque la diputada Carmen Quesada pues se ha declarado independiente, y que ahora pues tiene que llegar a ver cómo se define, con un tema también muy interesante, y es que por primera vez ese sector que uno pudiera decir que ideológicamente se encuentra muchísimo más a la derecha del espectro ideológico, también tiene otra agrupación, y es el Partido Liberal Progresista, donde hay personas que inclusive le pueden llegar a disputar ese nicho electoral, esas grandes temas, digamos, de posicionamiento ideológico, donde pues podemos ver que hay pues algunas figuras, digamos, que inclusive pues quizá en algún momento se encontraron cercanas, o yo no sé si militaron con el movimiento libertario, pero que hoy han decidido hacer una casa aparte, y también ver las razones por qué la han hecho casa aparte. Yo creo que una de las razones por la que mucha gente pues ha abandonado el movimiento libertario es justamente por esa concentración del poder de Otto Guevara, de que justamente pues lleva 5 campañas electorales buscando la presidencia. Y también yo creo que preguntarnos, y esto es un tema estructural que me parece muy importante que evaluemos con miras a las elecciones de febrero de 2018, es ¿por qué los candidatos se siguen presentando o intentan buscar llegar a casa presidencial cuando han sido rechazados en múltiples oportunidades? Yo creo que quizá hay un sistema ya perverso, inclusive, digamos, de ingeniería electoral en términos de Rotzai Rosales, que hoy no nos acompaña, porque yo creo que el tema de la deuda política de alguna manera se ha vuelto un negocio. Entonces los partidos lo que llegan es a intentar pellizcar en términos populares un poquito de deuda política mediante todo el tema de capacitación, que por ejemplo recordemos que el movimiento libertario se vio en alguna polémica justamente por desviar fondos de esto, o inclusive con el tema de las diputaciones. Y eso es un tema que me parece a mí que pudiera ser perverso, porque hoy los candidatos o ciertas agrupaciones, más que llegar a buscar el poder, son utilizadas como una fuente de negocio. Y eso me parece muy grave, y me parece que requeriría prestarle atención por parte de las autoridades pues, electorales de este país, e inclusive de los diputados, aunque recordemos que para hacer reformas electorales pues prácticamente lo que queda es el mes de julio, porque a partir del mes de agosto me parece ya no se puede, y uno no vería que puedan realizar pues alguna reforma en esta línea, pero me parece importante mencionar. El caso de esta denuncia que hace el gremio de los taxistas conforme al audio donde está el señor Otto Guevara hablando, supuestamente, ¿verdad? Ahora hay tan buenos imitadores que tampoco podemos dar por sentado el asunto, pero el gremio de los taxistas habla y pone el audio, y va al Tribunal Supremo de Elecciones inclusive pidiendo que se le retiren las credenciales al señor Otto Guevara, donde dice: tengo que enfrentarme con doña Natalia Díaz y esto y lo otro. ¿Hasta dónde este tipo de cosas juega en la política, Daniel? ¿Qué cosa más? O sea, es que yo digo que la política es algo que cada mañana nos sorprende. Isabel, ahora pues con el PAC conversábamos, y es un tema que me parece que sucede en todos los partidos políticos, es el tema de intentar quedar bien con uno y con otro. Yo creo que quienes hemos pues seguido el movimiento libertario recordaremos cuando en algún momento toda la marea roja era prácticamente parte de la base del movimiento libertario, y yo recuerdo a los taxistas e inclusive portar calcomanías y demás, hasta que sucedió un inconveniente que era con el tema del transporte en unas elecciones, y que fue toda una polémica, y recuerdo a los taxistas mencionando que Otto Guevara prácticamente les había amarrado el perro, lo que decimos pues popularmente. Y después, en otra campaña, me parece, es todo el tema de los porteadores, porque recordemos que Otto Guevara pues, ha sido un defensor del tema del porteo, y entonces vemos cómo pasó de un lado a otro, y yo creo que con ninguno de los dos pues, ha podido quedar bien. Ahora otro tema que está pues, en la palestra ha sido todo el tema de Uber, y Otto Guevara justamente ha sido uno de los principales defensores de todos este tipo de empresas que se vienen a instalar, de economía colaborativa, de que tal vez no tienen, inclusive no siguen, vamos a ver, los mismos requisitos que sí tienen que cumplir con todo el tema del transporte público, de servicio de taxi. Y aquí pues hemos visto cómo los taxistas o inclusive los porteadores y demás han puesto de cabeza al país con sus protestas y demás. Son un sector importante, un grupo de presión que
va a tener una influencia en el tema del movimiento libertario, porque recordemos, inclusive, a esto hay que mencionarlo, el diputado José Alberto Alfaro, pues es prácticamente, su esposa es la dueña de una serie y han salido reportajes de prensa de una enorme cantidad de placas o está relacionada al tema del transporte público, y todo eso pues tiene una influencia pues notoria, donde yo creo que si Natalia Díaz Quintana pues logra asusar todavía más a esa población molesta, con razón o sin razón, cada uno pues... El problema es que la convención es muy cerrada. ¿Se podrá a su criterio? Sí, muy cerrada, pero recordemos, y por eso te estoy mencionando el caso del diputado José Alberto Alfaro, es una población o un núcleo que está muy metido dentro de esa agrupación. No es curioso que José Alberto Alfaro, pues por esas personas, sea un representante también hoy en la Asamblea Legislativa de esas agrupaciones y de ese partido. Yo creo que tendrán una influencia. ¿Qué tanta dentro de un proceso interno y cerrado como el que tendrá que resolver quién logre ser candidato del Partido Movimiento Libertario? No lo sabemos. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuál es la fotografía que hace como analista político del partido, de la convención, y cómo ve el movimiento libertario para febrero de 2018? Hacemos una pausa y volvemos. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde, por Extra TV. Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoya al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. ¿Cuál es la fotografía que usted hace? Bueno, el de un partido desdibujado, que yo creo que busca retomar inclusive los orígenes. Recordemos que Otto Guevara hoy se hace acuerpar de figuras emblemáticas de lo que fue quizá la visión más dura o más, más tirada a la derecha del movimiento libertario, con figuras como Federico Malabasi, que han retornado al partido y que hoy se dice buscan una diputación, de figuras también como Danilo Cubero, muy cercano inclusive al diputado Otto Guevara, presidente del partido, con una visión ideológica pues muchísimo más clara, pero que también que lo que te demuestra es que no muestra señales claras de renovación, algo que sí es la bandera más importante que defiende pues Natalia Díaz Quintana, con el desafío que hemos hablado. ¿Qué será del movimiento libertario sin la figura de Otto Guevara pues encabezando? Yo creo que eso va a ser el tema más relevante que nos puede deparar la convención de esta agrupación, y ver el comportamiento con factores que hemos mencionado, como de un otro partido que le disputa un nicho electoral clave o determinado, como es el liberal progresista, e inclusive también, hay que decirlo, con un fortalecimiento del partido Unidad Social Cristiana, que en algún momento, en sus peores momentos, le generó que muchas personas de Unidad Social Cristiana se pasaran al movimiento libertario, y hoy esas personas del movimiento libertario, lo he visto, nuevamente se han pasado a Unidad Social Cristiana mediante la figura de Rodolfo Pisa, que también es una persona con un perfil liberal, recordemos, cercano a esta organización
ANFE, que ha sido pues uno de los bastiones importantes, digamos, de pensamiento y dirigencia de agrupaciones como el Movimiento Libertario y ahora el Partido de Unidad Social Cristiana y otras agrupaciones como Liberal Progresista. De hecho, hace unos días salieron unos datos de una encuesta donde dicen que el Partido de Unidad Social Cristiana va sumando, que el señor Antonio Álvarez de Santi está más, como que no hay crecimiento, y en el caso del señor Juan Diego se mantiene como con 9 puntos, y van dando datos así donde le muestran un crecimiento al Partido Unidad. ¿Cómo visualiza usted eso? ¿Al retorno de figuras? ¿Al trabajo que en alguna medida aún se cuestionan de algunos lugares de que no es tan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder visualizar? ¿Realmente existe un crecimiento en los diferentes partidos? ¿O es simplemente el juego de los números y las encuestas en las cuales lamentablemente en el área política, y quiero aclarar esto, quiero aclararlo, las encuestas en el tema político, desdichadamente desde los últimos años no han sido como muy creíbles para algunas personas? Hay razones de largo plazo y de inmediatez. Yo creo que cada agrupación, después de experimentar un proceso como una convención, donde los medios de comunicación pues se centran justamente en cubrir y en dar atención a lo que pueda deparar este proceso, va a experimentar un proceso de crecimiento. Yo creo que en el caso de Unidad Social Cristiana es normal que ahora tenga este crecimiento en razón de que la atención mediática estuvo centrada por varias semanas en ellos, pero también hay una razón de largo plazo, y es que efectivamente el Partido Unidad Social Cristiana viene en un proceso de crecimiento, o al menos de recuperación respecto a lo que sufrió con la crisis de los expresidentes, y eso se puede visualizar con el tema del crecimiento de sus fracciones, con el tema, por ejemplo, de municipalidades, y otra serie de razones. En el caso ahora del Partido Acción Ciudadana, que es hoy el que centra la atención, muy probablemente cuando se defina el candidato, sea cual sea, vaya a tener también pues un empujón, sobre todo por la atención mediática que cubre, y habrá que ver si después, bueno, en el caso particular de la Acción Ciudadana, tiene un comportamiento, yo creo que ya histórico, donde siempre no aparece quizá como uno de los rivales más fuertes en las encuestas, y en el sprint final siempre termina por despegarse. En el caso del Movimiento Libertario, yo al menos sí creo que independientemente de lo que suceda en esta convención, si bien vaya a tener atención mediática, yo creo que ha sido un partido que ha venido menos. Yo creo que ha sido un partido que, por ejemplo, bueno, uno lo ve en el decrecimiento, por ejemplo, de sus diputados, etcétera, pero que también tiene un tema muy importante, y es que la figura de Otto Guevara, volviera más bien a la Asamblea Legislativa, como hoy lo va a hacer José María Villalta, que ya busca justamente regresar a la Asamblea Legislativa, es justamente para oxigenar sus carreras políticas, para nuevamente ser fuente de noticia, salir en medios constantemente, y eso pues podría tener algún grado de impacto. Además de que por la coyuntura política que vive el país, donde la reforma fiscal es un tema de discusión diaria, y Otto Guevara tiene una posición muy clara y que me parece satisface a muchos de los costarricenses, de no más impuestos, bueno, inclusive Natalia Díaz Quintana también, no podríamos decir que solo la figura de Otto Guevara, pudiera llegar también a pesar, porque sin duda el tema fiscal, el tema de creación de nuevos tributos, será un tema que me parece que por responsabilidad, pues todas las agrupaciones políticas tendrán, y no creo que no tendrán más que remedio que abordar en este proceso que se nos viene y que iniciará oficialmente en el mes de octubre para culminar en febrero, o por qué no en abril, porque yo creo que la segunda ronda también es un tema del que podríamos conversar en otro programa. Muy bien, pues sinceramente como comunicadora, uno a veces escucha en algunas reuniones algunos comentarios que hacen los que en teoría conocen muchísimo de política, y como estrategia algunos dicen, inflemos a X o Y candidato, ¿ok? Vamos a inflarlo, que lo que ellos dicen inflarlo, ahora vamos a darle poder, vamos a darle fuerza, vamos a hacerlo crecer y vamos a permitir que se la crea. Una vez que este candidato se la crea y piense que va a ganar, entonces le damos el golpe de gracia y lo traemos al piso. Este juego político, ¿hasta dónde podría traicionar a quien lo gesta? Porque en la de menos pueden darle crecimiento a una persona
y quedarse la persona con el crecimiento si lo sabe jugar. Hasta donde, por ejemplo, las encuestas en años anteriores o en elecciones anteriores vemos que dicen, va en segundo lugar tal partido, y uno como ciudadano común se queda así y dice, de verdad, no lo puedo creer. Entonces ahí es donde empieza uno a ver las cosas como un poco diferentes. Entonces, ¿hasta dónde es válido? ¿Hasta dónde esas estrategias políticas han llegado a formar parte de ese descontento social? ¿Y qué tanto podría tener un efecto boomerang este tipo de juegos? Isabel, me parece que esa reflexión que estás haciendo es sin duda la que marcará este proceso electoral. Yo creo que inclusive, digamos, teniendo en cuenta el último proceso del 2014, será estratégico quizá no ser el primero, pero sí llegar al segundo lugar, o si uno está en segundo lugar, ver quién queda en la posición, porque estamos hablando que en una segunda ronda, que me parece inevitable, hoy ningún partido, pues sumado la fortaleza del partido y del candidato, pues se ve que pueda lograr un 40%, inclusive pues haciendo números en fríos se ve muy, pero muy difícil. Representará que independientemente de que uno pueda llegar a ganar una primera ronda, el segundo puede ser el favorito en una segunda, porque puede aglutinar todo el descontento o todo el caudal de otras agrupaciones. Y para poner un ejemplo de eso que me decías, de que se llega inclusive en algún momento a inflar, o que tal vez no se identifica con claridad cuál es el rival más conveniente para una fuerza de enfrentar en una segunda ronda, es lo sucedido en las elecciones de 2014, donde, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional pues centró prácticamente todos sus ataques, sus baterías en el Frente Amplio. Sí. Nadie se percató del Partido Acción Ciudadana, llegó, se coló, inclusive fue primero y logró aglutinar y dar pues esa victoria pero tan fuerte en lo que fue una segunda ronda. Así que yo creo que cualquier agrupación que hoy quiera lograr la presidencia de la República tendrá que estar muy pendiente no solo de su estrategia, sino de las estrategias de otras agrupaciones para ver cuál es la fuerza política que le sirve más o que le resulta más útil en una segunda ronda. Pero por facilidad de vencer. ¿Deberían los partidos o las bases de los partidos, en este caso los que gestan este tipo de cosas, pensarlo dos veces? Porque ya se escucha el ruido de vamos a incrementar o vamos a inflar, vamos a darle poder a este o a aquel otro. Entonces, le vamos a dar tanto poder para que se la crea y al final simplemente no lo traemos. Pero ¿hasta dónde podrían traérselo? ¿Hasta dónde esa jugada les puede salir cara? Porque ese tipo de juegos no permiten en alguna medida la política seria, la política creíble, esa con la que soñábamos y de la que nos contaban los abuelos, ¿verdad? Que con el pelo del bigote se hacía un trato. Ya hoy por hoy esa credibilidad en muchos se ha perdido a raíz de este tipo de juegos. ¿Hasta dónde este juego en el 2017, en aras del 2018, es positivo o es negativo? Si bien debería siempre existir el ideal de buscar pues política honesta, política transparente, yo creo que también tenemos que tener un ejercicio, una dosis de realismo. También tenemos que lidiar que los partidos políticos no necesariamente pues vayan a ser tan transparentes, tan claros y demás, y eso es aparte del proceso en el que lamentablemente nosotros no podemos llegar a influir de una manera importante. Entonces yo creo que teniendo en cuenta lo anterior, teniendo en cuenta que algunos partidos o agrupaciones vayan a recurrir a este tipo de estrategias que pueden ser compartidas o no compartidas pues por nosotros, es muy importante que cada uno preste atención y cada agrupación pues tendrá su propia estrategia. Yo creo que mientras para la agrupación A pueda ser más importante que sea la agrupación C la que llegue a una segunda ronda con ellos, tal vez para la agrupación B pueda ser más importante que la D, etcétera, y así cada uno hará sus cálculos, sus estrategias, y nosotros de alguna manera, ya sea manifiesta o quizá implícita, que podamos llegar a olfatear con el tema de las encuestas, que es tan polémico, con el tema inclusive de respaldos de medios de comunicación importantes, con el tema de redes sociales que hoy tiene cada una tan importancia, y ver hacia dónde se centran los ataques o a quién se intenta inflar, como lo decías vos, y a quién se intenta desinflar en procesos, digamos, de una campaña, de una coyuntura electoral, pues lo iremos definiendo y nos iremos pues nosotros visualizando
cuáles son realmente las estrategias de cada una de las agrupaciones. Pero para esto falta mucho, para esto falta que culminar estos procesos de elecciones internas y que se dé pues el banderazo de salida oficial en octubre por parte del Tribunal Supremo para que se vayan definiendo las situaciones de cada partido político con miras a una primera ronda, pero teniendo desde ya, yo creo, presente una segunda ronda. Aunque si bien, y retomando aquí palabras de don Vladimir, que hoy no nos acompaña, don Vladimir nos dice que cada partido debe estar consciente y asegurar de que puede ganar en la primera ronda. Yo creo que le comprendo, y yo creo que, como se dice en términos futbolísticos, ningún equipo sale a empatar ni a perder, porque termina perdiendo, pero yo creo que es algo inevitable. Y entonces, por ejemplo, podría ser que tengan que llegar a tomar en cuenta que su estrategia debe hacerse también tomando en cuenta eso que se llaman tiempos extras, eso que será una segunda ronda, que si uno hace un ejercicio numérico, a no ser que pase una situación pues muy extraordinaria, me parece que llegará y terminará siendo inevitable. Porque don Vladimir dice, si un partido, un equipo, o sea, un partido político está en este momento en campaña para llegar a segunda ronda, obviamente ya va perdiendo. Tiene que estar enfocado en ganar a la primera, no necesariamente entrar a la segunda, ¿verdad? Pero son palabras del señor Vladimir de la Cruz, y solo el tiempo en febrero de 2018 nos dirá hasta dónde vamos a llegar, y usted, que cada mañana se informa aquí con nosotros, y recordarle que este espacio es para conocer la política de una manera diferente, para que usted pueda tomar decisiones, para que usted pueda ir comprendiendo que la política no es algo de un grupo pequeño ni de unos cuantos, que la política está en todo lo que hacemos y que realmente debemos todos de participar en ella. Así es que cordialmente invitados para mañana. A partir de las 7 de la mañana estará con nosotros la precandidata del Partido Movimiento Libertario, la señora Natalia Díaz. Que pasen un lindo día.